invitación. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá y por el compromiso que tienen con algo tan importante con la sociedad como es la educación y por hacer algo en concreto por la educación. Nosotros trabajamos mucho con Horacio, el jefe de gobierno, en tratar de instalar en todos los ámbitos el concepto de ciudad educadora, porque entendemos que todos tenemos algo para decir y hacer en materia educativa y que no es solamente la educación una responsabilidad de los ministerios de educación o de los docentes dentro de la escuela. La educación es lo que pasa todo el tiempo y todos tenemos responsabilidad y somos corresponsables en materia educativa, con lo cual, más allá de aquellos que se preocupan y dicen que la educación es importante, los felicito y agradezco a ustedes porque ustedes hacen algo desde su lugar y son parte de esta ciudad educadora. Y a la Fundación, por supuesto, por tener siempre el empuje y la iniciativa y también tenés que contar que nos peleamos, porque también nos peleamos y discutimos y yo quiero como convencerlos de algunas cosas, no lo logré mucho todavía, pero bueno, además de colaborar en términos económicos, también en términos de la discusión y las líneas de propuesta. Acá lo que me tenía ganas como de charlar y de conversar y generar la discusión es que una de las preocupaciones que tenemos es pensar el sistema educativo como sistema y que cada uno de los chicos que entra al sistema educativo, qué pasa cuando entra y qué pasa en cada una de las instancias por las que va pasando. Hoy lo que encontramos es que tenemos un niño que entra al nivel inicial, al jardín, es un niño distinto el que entra al primer grado y es un niño distinto para nuestro sistema educativo el que entra en la secundaria. Y en ese tránsito que es tan cortado para el chico, más allá de que debiera ser un trayecto educativo y debiera ser una misma vida que se acompaña en distintos procesos, tenemos tres sujetos distintos a los que abordamos de manera distinta y reencaramos como sistema cada vez. Y uno de los ejes que estamos trabajando fuerte tiene que ver con ese vínculo de pasaje del jardín a la primaria, de la primaria a la secundaria y de la secundaria al nivel superior o al mundo del trabajo o a la formación profesional. Lo que estamos encontrando es, y no sé si ayer leyeron en Clarín, que salió una nota del último informe de OCDE, Agustín nos va a poder dar más datos concretos, pero donde lo que estamos viendo es que los chicos hasta los 15 años, no importa el nivel socioeconómico, hacen más o menos lo mismo que tiene que ver con estudiar, están en el sistema educativo. Ahora, a partir de los 15 años, por nivel de pobreza, encontramos que los chicos o dejan de trabajar, o dejan de estudiar para trabajar o dejan de estudiar y tampoco trabajan, sobre todo en los niveles más pobres. Y eso nosotros en el sistema educativo lo vemos claramente. Si nosotros es algo que tenemos como instalado, si el chico pasa a tercer año, ya sabemos que se queda y entonces con ese chico podemos pensar una trayectoria educativa continua después para la formación superior, la formación profesional o para el mundo del trabajo. Ahora, el problema es que no pasa. A los 15 años el chico abandona, a los 15 años las chicas quedan embarazadas cuando se van de la escuela, no estando de la escuela. Entonces, cuando empezamos a investigar y a ver cuál es el motivo por el cual no llegan, lo que encontramos es que este salto de la primaria a la secundaria es crítico. Los chicos, y no solamente en términos de contenido, de las dificultades de las asignaturas, los chicos cuando pasan de la primaria a la secundaria están pasando en un momento de su vida que es difícil, les cambia el cuerpo, les cambia la voz, pero además están formando su personalidad, están generando su identidad en términos de diferenciación con sus adultos referentes, con sus padres, están pasando ellos por un proceso interno crítico en su desarrollo y además pasan de tener una escuela con 2 maestros que los acompañan a un colegio más grande donde tienen 13 profesores, donde se les exige mayor autonomía en términos de su agenda escolar, donde además pasan a tener compañeros nuevos, donde tienen que tener una forma de encarar su agenda educativa y sus materias, su forma de estudiar distinta, y no están preparados. Sí, a eso se le suma obviamente la dificultad de los contenidos. Y es en primer y segundo año donde tenemos los indicadores de repitencia más alto y de abandono posterior. Por eso digo que a partir de los 15 años es donde los chicos se van del sistema, se caen del sistema, y nosotros lo atribuimos directamente a ese pasaje difícil de la primaria a la secundaria. Y ahí es donde estamos encarando las políticas más fuertes de nuestro gobierno, que este año le dedicamos mucha energía, mucha cabeza y también muchos recursos para poder transformar esta etapa, y por eso lanzamos la jornada extendida en todas las escuelas de jornada simple para sexto, séptimo grado y primer y segundo año
de las escuelas bachilleratos comunes. Y no para que solamente tengan más tiempo de escuela y no estén en la calle, porque nosotros tenemos en claro que nosotros hacemos política educativa, no solamente política de contención social. Yo no quiero que no solamente estén en la calle y que estén en la escuela como manera de contención, quiero que estén en la escuela aprendiendo. Y la jornada extendida tiene que ver con darles más herramientas a los chicos para que puedan hacer este pasaje de forma acompañada, para que puedan afianzar sus conocimientos, para que puedan desarrollar también habilidades blandas que hacen al oficio de ser estudiante. Porque ser estudiante también es un oficio. No todos nacemos sabiendo cómo ser estudiante y mucho tiene que ver lo que nos enseñan en casa. Y cuando en casa no tenemos padres con nivel educativo alto, condiciona mucho nuestra trayectoria. Cuando en casa no tenemos un nivel de expectativas altas sobre nosotros y lo que podemos hacer y lo que la educación nos puede dar, también nuestra trayectoria educativa se ve afectada. Con lo cual, queremos también desde la escuela en este espacio acompañar para desarrollar estas habilidades blandas del oficio de ser estudiante y también para que todos tengan igualdad de oportunidades en términos de posibilidades de elegir. Y lo segundo que trabajamos fuerte este año, que hace poco lo lanzamos la semana pasada, tiene que ver con este curso de articulación entre la primaria y la secundaria, que implica 10 días más de clase para los chicos que empiezan en primer año en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que son cerca de 20.500 estudiantes. La idea es, obviamente sabemos que en 10 días no van a aprender lo que no pudieron traer de la primaria, pero esos 10 días sí van a ayudar a nivelar en términos de conocimiento en dos materias troncales como son lengua y matemática, no solo las diferencias que tienen de la escuela, sino las diferencias que tienen de casa. E insisto en esto porque para nosotros es condicionante y determinante y estamos trabajando fuertemente. Porque aquellos chicos que no han tenido padres que pudieron ayudarlos con las tareas de la escuela, que no han tenido padres que le hayan dado importancia al tiempo escolar específico que cada chico necesita cuando vuelve a casa, aquellos chicos que no han tenido padres que puedan ponerle expectativas y estimular sobre la importancia de hoy dedicarle sacrificio en el estudio para mañana tener un beneficio, van a estar en muy desigual condición respecto a aquellos otros que lo han tenido. En todas nuestras evaluaciones de desempeño, las que hacemos estandarizadas todos los años, que se llaman FEPBA y FESBA en Ciudad de Buenos Aires, que finalización de estudios primarios y finalización de estudios secundarios se toma en 7º grado y en 5º y 6º año del secundario, la verdad que lo que encontramos es que cuando despejamos las variables socioeconómicas, despejando el nivel de la casa, de lo que traen de la cuna, encontramos en el centro tanto resultados de escuelas públicas como privadas. Yo no puedo decir hoy que en las escuelas privadas les va mejor que en las escuelas públicas, porque cuando yo despejo variables socioeconómicas, las diferencias se acortan muchísimo. Cuando yo despejo nivel educativo de las familias, el máximo nivel alcanzado por los padres, jefes o jefas de hogar de la casa, se acorta muchísimo la distancia. Entonces nosotros también tenemos que poder compensar esto otro que en la casa no está, y por eso el curso de articulación tiene que ver con dar herramientas, no solamente de lo troncal, matemática, lengua, sino también con técnicas de estudio, y esto de vuelta, insisto, con las habilidades blandas que no hacen otra cosa que ayudar al oficio de ser estudiante, a ganar confianza de los chicos para que sepan que ellos pueden. Lo que no nos dicen en casa lo tenemos que decir desde la escuela. Vos podés, y podés mucho más que aunque tu historia te diga lo contrario. Y también autonomía en términos de poder decidir cómo encarar el tiempo, cómo organizarse las materias, cómo poder enfrentar una escuela más grande, con chicos no conocidos, con muchos docentes que quizás no se van a saber mi nombre hasta pasado tiempo de cursada. Y para nosotros esas son estrategias que hacen a la igualdad de oportunidades, porque la educación tiene que ser la política más fuerte en términos sociales para combatir la pobreza, pero desde el punto de vista de dar herramientas para que todos los chicos puedan elegir qué quieren ser. Si ustedes me preguntan ¿para qué trabajás todos los días? Para que todos los chicos de la ciudad puedan elegir qué quieren ser cuando sean grandes. Que ellos puedan elegir si quieren seguir estudiando, si quieren elegir un oficio o si quieren directamente entrar en el mundo del trabajo, pero que lo elijan y no que sea algo que les quedó como opción de vida porque no quedaba otra. Y en ese sentido es que para nosotros el pasaje y esta articulación es fundamental, porque si no hacemos esta articulación, después no hay sentido posible en la articulación posterior, que es el motivo de la reunión de hoy, de la escuela al mundo del trabajo, a la formación superior. Y en ese segundo esquema de articulación de la escuela al mundo del trabajo o a la formación, nosotros lo que estamos haciendo énfasis al pensar todas nuestras estrategias y la oferta tiene que ver con
qué estamos ofreciendo para qué perfiles de estudiantes. Porque nosotros tenemos una oferta muy amplia de formación profesional en los centros de formación profesional de la ciudad, que son más de 30, que tienen todo tipo de oficios y carreras técnicas. Ahora, cuando vemos a dónde van, qué tipo de carrera o oficio eligen los estudiantes con mayor vulnerabilidad, encontramos que eligen carreras que son las conocidas, son las que tienen como opción cercana en su barrio, en su familia, y no son necesariamente las que los saque de la pobreza. Y yo estoy convencida que si la educación no genera movilidad social, no genera pobreza, es un fraude, porque le estamos enseñando a que solamente pueden esto. Y por eso, cuando recorremos los centros de formación profesional, encontramos, por ejemplo, con las mujeres, todo lo que tenga que ver con el cuidado personal, todos los cursos llenos, abarrotados de chicas de los barrios más vulnerables, maquillaje social, y otro tipo que tienen que ver masajistas, que tienen que ver con el cuidado cosmiatra. Y toda la respuesta del sistema educativo siempre es, bueno, pero lo demandan un montón. Y mi respuesta siempre es sí, porque es lo que conocen. Bueno, pero ¿tiene salida laboral en los barrios? Sí, changas van a tener siempre, pero no van a dejar de ser pobres. Y les tenemos que mostrar que pueden ser otra cosa. O los cursos de oficios para los hombres que tienen que ver todo con lo manual. Salvo aquellos que tengan que ver con oficios como la herrería, que ya no hay carreras, solamente le estamos ofreciendo continuar en la pobreza. Por eso hoy nuestro énfasis está en pensar cuáles son las habilidades y cuáles son las demandas laborales para los próximos 20 años en la Ciudad de Buenos Aires de cara al desarrollo productivo de la Ciudad de Buenos Aires y transformar nuestra oferta educativa en ese sentido. Y luego el siguiente paso, hacerle conocer a nuestros jóvenes esa oferta. En la Ciudad de Buenos Aires para los próximos 20 años necesitamos maestros. Y no hay jóvenes que elijan la carrera de maestros. En los próximos 20 años en la Ciudad de Buenos Aires necesitamos programadores y no tenemos jóvenes que elijan carreras vinculadas con la tecnología o con la informática. Y son todas profesiones. Si uno hoy se recibe como maestro, ingresa a trabajar cobrando 22.000 pesos. Si hoy un chico estudia para ser programador, ingresa trabajando cobrando no menos de 18.000 pesos. Y les estamos ofreciendo a los chicos más vulnerables que sean maquilladoras cobrando 500 pesos en una changa cada 15 días. Entonces hoy nuestro desafío en educación, en esta segunda etapa, en este segundo salto de la educación media a la educación profesional superior, universitaria o no universitaria, tiene que ver con ofrecer, primero, que conozcan otras alternativas que existen en la ciudad, que ellos pueden estudiarlas, pero además después ofrecer aquellas carreras que realmente van a tener demanda en el mercado laboral de la Ciudad de Buenos Aires, en el sector productivo de la Ciudad de Buenos Aires, en el camino que estamos yendo, sino solamente vamos a seguir generando pobreza y generando un engaño a los que creen que los convencemos que terminen la escuela porque la escuela les va a dar herramientas y no los vamos a ayudar después a que puedan realmente generar otra oportunidad para la familia que ellos mismos vayan generando. Así que me parecía que era como importante contarles esto, donde tenemos hoy puesto el foco, para que después podamos generar algún debate sobre esto, que por ahí no hablamos tanto, porque son los momentos de quiebra en nuestro sistema educativo, que los damos por sentados, pero que hacen realmente a que después la educación no sea la herramienta de transformación que queremos que sea. Así que abierta a preguntar. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá, compartir en este espacio de reflexión y de trabajo el por qué es importante lo que hace la Fundación Integral. Me planteé ese tema en esta exposición. ¿Por qué es importante desarrollar la educación técnico-profesional en sectores populares, para jóvenes sectores populares? ¿Por qué es importante la educación en general? También cabe en este tipo de preguntas. Quiero separar el terreno de lo que significaría o lo que significa en la vida de un joven la posibilidad de estudiar y desarrollarse profesionalmente. Obviamente, como recién se mencionaba, las capacidades de libertad, de desarrollo personal, de integración al mundo ciudadano, para ese jóvenes son fundamentales. Son claves en su estrategia de vida y en su proceso de movilidad social y de vida. Ahora bien, aceptando que ese es un factor importante, aceptando que en la vida personal, en la microbiografía de un joven es extraordinario lo que se hace y lo que cambia su vida cuando puede o no estudiar.
hay otra mirada sobre el problema, que es cuánto es la trascendencia, cuál es la trascendencia de ese proceso a nivel social. Soy sociólogo y déjenme mirarlo desde ese perspectiva. Entonces, discutimos mucho sobre la pobreza y sobre la desigualdad. Y sabemos que somos una sociedad pobre, o con mucha pobreza y profundamente desigual, como muchas otras sociedades latinoamericanas. De hecho, tal vez con menores desigualdades y pobreza relativa que otras sociedades latinoamericanas, pero con una profunda desigualdad, con una profunda marginalidad en muchos sectores de la sociedad. La educación, contra muchas veces lo que se dice, no necesariamente resuelve el problema de la pobreza directamente porque un joven estudie y lleve adelante una carrera profesional. Porque necesitamos un colectivo amplio para que todos puedan entrar. Y si el colectivo deja solamente entrar a 100, o deja 100 plazas, por mucho que tengamos 200 jóvenes y capacitemos a 200 jóvenes, si ese colectivo no se amplía, hay 100 que van a quedar afuera. Eso es lo que está ocurriendo en la pobreza latinoamericana. Hay limitaciones en cuanto a la capacidad de incorporar al conjunto de la sociedad a un proceso de modernización, a un proceso de integración económica, de integración social, de integración ciudadana. La educación es un factor que expresa esas desigualdades, que expresa esas limitaciones. No necesariamente la educación va a ser el factor que las resuelve. Ahora bien, frente a esto que estoy señalando, uno diría no es poco importante, o cuál es la importancia de la educación, si la educación no va a ser la que amplíe necesariamente el colectivo, porque el colectivo y las plazas del colectivo requieren de desarrollo económico, requiere de inversión, requiere de mayores capacidades productivas, requiere de voluntades políticas y económicas alrededor de llevar adelante un proceso de desarrollo. Entonces aquí es donde entra a jugar la educación como un papel extraordinario. La educación como un factor que crea recursos productivos, que crea recursos humanos con capacidades de producción, de creatividad, de innovación y de fomento, que justamente se desarrollen nuevas y más inversiones. La educación, entendiéndola como, ya sea de nivel más primario o incluso de formación inicial, hasta el nivel secundario o universitario, empieza a ser un factor de una inversión para el desarrollo económico. No transforma necesariamente, obviamente transforma tal vez la vida de ese joven individualmente, pero no transforma inmediatamente las condiciones económicas y sociales. Pero sí va creando un clima de fomento a la participación económica, a la participación social, a la integración social. Y acá otro factor, el recurso de creación de ciudadanía. La educación crea ciudadanía. Y el crear ciudadanía también hace que los actores sociales y políticos estén mucho más penetrados y compenetrados en la vida pública, en la vida política, en la creación de la agenda, en la formación de la agenda pública. Y si la agenda pública justamente es una agenda de pobreza y desigualdad, también la educación entonces va a ser un componente clave para crear ciudadanos preocupados por la pobreza y la desigualdad. Y que por lo tanto los gobernantes cumplan un papel funcional frente a esas demandas que los ciudadanos exigen o requieren. Y que el Estado asuma sus funciones plenas para justamente resolver esos problemas. Se crea un vínculo entre el ciudadano y el Estado, entre las obligaciones del Estado y las obligaciones del ciudadano, que lo crea justamente el poder formar parte de un sistema cívico, de conocimientos, de compartir culturas, valores, de compartir capacidades de integración social. Entonces, después quiero volver a esto, pero fíjense lo que ocurre en Argentina. Solamente a nivel de Argentina urbana, porque podríamos pensar que hay sectores de la sociedad rural del noreste y noroeste argentino que efectivamente están todavía mucho más vulnerados. En la Argentina urbana, apenas 5 de cada 10 jóvenes de 19 a 25 años terminan secundaria. Ya tenemos 5 afuera. 5 personas, 50% de los jóvenes que van a no solo no tener la herramienta individual para llevar adelante una estrategia personal de integración económica, o de competir en el mercado de trabajo, o de participar de igual a igual en los debates públicos de construcción de ciudadanía y de agenda, sino que tenemos 5 jóvenes afuera de esas capacidades productivas, de esa generación de integración social y ciudadana.
de formar parte de un todo con un proyecto de desarrollo. Pues de los 5, tenemos que apenas 2 de cada 10, menos de la mitad de esos 5, participan de estudios universitarios o terciarios. No hablemos si terminan, participan, se integran al mundo de estudios terciarios universitarios. Estamos hablando de 1.200.000 jóvenes, sí, más o menos, entre 1 millón y 2 millones de jóvenes de 19 a 25 años. Participan del mundo de la educación profesional. Termina un tercio de ellos. 500.000, 400.000 jóvenes terminan ese proceso. Ha quedado afuera ya casi 3/4 partes, o más de 3/4 partes de los jóvenes del sistema de participar en un proceso de formación profesional con inversión para el desarrollo. Cuando miramos la estructura social, 6 o 7 de cada 10 jóvenes del 25% superior de la estructura social participa de ese proceso, de la formación universitaria. De 6 y 7 de cada 10 jóvenes del 25% de los hogares de más alto capital educativo participan de un proceso de desarrollo profesional, terminando el 80 o el 90% de sus estudios, ya sea a los 29, 30, 35 años, pero terminan el 80 o el 90%. Del 25% inferior, 5 o 6 de cada 100 participan de la formación universitaria. Terminando de ellos 1 o 2 de cada 100. Este nivel de desigualdad en la distribución del recurso educativo no solo afecta la vida y la trayectoria individual y pone justamente en zozobra la integración social. Fíjense que desde el punto de vista de la integración, cómo son tan desiguales las oportunidades de movilidad individual y de formación individual, sino que altera un patrón de integración social y reproduce las desigualdades sociales. Coloca al mundo de los pobres en condiciones de reproducir la pobreza y reproducir patrones económicos de inserción productiva para pobres y de pobres, reproduce patrones culturales de pobreza, crea valores y estrategias de movilidad o expectativas de movilidad social muy distintas a las que se están creando en el otro 25% de la sociedad. De ahí entonces que tengamos una sociedad a 2 velocidades. Una sociedad que corre a la velocidad de la globalización, del mundo de la información, del mundo del conocimiento, donde los niveles de productividad y de participación ciudadana podrían ser muy similares a las que se desarrollan en otros lugares del mundo desarrollado. Y tenemos la otra sociedad, la sociedad que se reproduce a la velocidad de su desarrollo, de la marginalidad, de la pobreza, casi del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, en donde la educación no ha llegado. Y cuando llega como acceso, no necesariamente llega con calidad. A veces llega como titulación, como credencial, en esos 4 o 5 de que les menciono, de cada 10, de cada 100 jóvenes pobres, pero no necesariamente llega como capacidad y como recurso, efectivamente, para producir una transformación importante a nivel tanto de la vida personal como social. ¿Cuál es el planteo? ¿No es importante la educación a nivel individual? Sí, por supuesto que lo es. Pero mucho más importante lo es y trascendente, lo es en materia de transformación social, de cambio social, como un factor de desarrollo y de integración social, en donde los jóvenes de los sectores populares, que justamente van quedando afuera de la escuela secundaria o van quedando afuera de la formación universitaria, los estamos excluyendo de un sistema no solo personal o individual de movilidad, sino de participar creativa y productivamente de la construcción de una nueva sociedad. De ahí entonces que la formación técnico-universitaria, no solo cerrar secundaria, sino técnico-profesional de estos jóvenes, tenga un papel importantísimo también en la integración del mundo de la pobreza. Esos jóvenes que puedan participar activamente del desarrollo de su propia comunidad, fomentando actividades económicas, fomentando actividades sociales, culturales, marcan un cambio cultural en términos de un modelo de participar en la sociedad distinto a aquel que se desarrolla vinculado a las actividades extralegales y en el mundo de la marginalidad. Sí, la pobreza se reproduce con marginalidad y extralegalidad. La educación
la educación a cargo del Estado y la participación de la sociedad civil, justamente en fomentar, en compensar lo que no se logra con las políticas públicas, o al mismo tiempo revertir la situación de marginalidad de los sectores populares a través de la educación, significa la posibilidad, hoy por hoy, de poner un contrapeso al avance de esa extralegalidad que va inundando el campo de los pobres y los va justamente destrozando o destruyendo y desintegrando. Pero también significa el fomento, una estrategia extraordinaria para decir cómo fomentamos formas de educación especial, líneas de formación profesional especiales, formas de trabajo alternativas a las que conocemos en los mercados de trabajo más competitivos, para que justamente la educación de los jóvenes de los sectores populares se vuelque sobre los propios sectores populares, creando capital social, capital humano, capital institucional. Entonces, ¿el planteo cuál sería? A ver, sí, es para la vida individual de un joven fundamental estudiar, terminar la secundaria, participar en estudio profesional, hacer una carrera profesional. Pero desde el punto de vista social, esto está casi garantizado en las clases medias profesionales. No porque el Estado no tenga que modernizar la educación y seguir creando posibilidades. Pero el problema que tenemos es la desigualdad. Y la desigualdad es que la mayor parte de los jóvenes no participan de esos procesos. Están quedando afuera. Entonces, invertir en que estos jóvenes estén adentro, no solo, insisto, como trayectoria individual, sino como pensarlo como inversión social, como una inversión para el desarrollo, como una inversión para la creación de ciudadanía, como una inversión para el desarrollo cultural, para el cambio cultural, y un punto importante, para poder crear ciudadanos que instalen en la agenda un desarrollo más inclusivo y más equitativo para la sociedad argentina o la sociedad mundial. Bueno, de ahí creo que lo importante, por poco o mucho que haga la Fundación Integral en su papel, en su tarea, en sus desafíos. Y también la que hace el Estado, justamente en las decisiones como se estaban planteando aquí, de mejorar justamente esto que significa cómo llegar a estos sectores populares y transformarles la vida, insisto, a nivel individual, sabiendo que con esto estamos transformando la sociedad argentina. Bueno, muchas gracias. La verdad, muchísimas gracias. Por ahí trasladarles algo de mi experiencia personal. A mí me gusta contar anécdotas y ya muchos saben que mi hija mayor es mi mayor maestra. Y este año empezó a ir al jardín doble jornada. La tuve que empezar a despertar a las 7 de la mañana todos los días para que vaya al jardín. Y todos los días a las 7 de la mañana, desde el principio de año, me hace dos preguntas que hoy las quiero trasladar un poco a lo que estamos conversando. Me pregunta, ¿por qué me despertás a esta hora? ¿Y para qué sirve el colegio? Y mi desafío personal es todos los días responderles a dos preguntas y lograr que entre de buen humor a las 8 de la mañana al colegio, porque no me puedo dar el lujo de dejarla de mal humor encima. Y la realidad es que ha sido un ejercicio trabajoso, estoy ya inventando pretextos para el año que viene, pero lo he logrado prácticamente todos los días, a veces confundiéndola y diciéndola que de Revolución Industrial para adelante la escuela resuelve un problema de los padres cuando tienen que ir a trabajar, que me mira raro y algunas veces he logrado confundirla y distraerla, y a veces explicándole el valor de la amistad o de los aprendizajes. O hablando de Quinquela Martín, que durante 2 meses en el jardín trabajaron con Quinquela Martín. Entonces quiero trasladar el porqué y el para qué de la Fundación a este panel. El primer porqué está radicado en la creencia de la Fundación, en por qué empezó en 2007 como un estudiante en Ciudad Oculta. Porque en Integral creemos que cuando un joven se cuestiona su futuro, quiere ser profesional y no tiene los medios socioeconómicos para hacerlo, hay que apoyarlo en todo sentido. Esa es una oportunidad para ese joven, para ese barrio, para el país, que no nos podemos dar el lujo de desaprovechar. El segundo porqué es por esas proporciones que comentaba Agustín, o ese desgranamiento que se va dando en el sistema que comentaba Soledad. 1 de cada 20 jóvenes en Argentina logra ser profesional. Si eso lo trasladamos al 20% más pobres, 1 de cada 200. Y ese compromiso que tenemos por la educación se convierte en un escándalo, que nos lleva a la acción, para que esos números se reviertan. Y el tercer porqué es porque confirmamos que la educación es la herramienta, la mejor herramienta tal vez para salir de la pobreza. En lo personal, tal vez en esa macro que hablaba Agustín, el desafío es mucho mayor. Hablemos del para qué. ¿Para qué Integral hace lo que hace?
El primer para qué es para convertir ese derecho a la educación, que en nuestro país además es gratuita, para convertir esa oportunidad en una posibilidad real. Porque el sistema es bastante expulsivo, lo comentaba Soledad. Necesitamos convertir esa oportunidad en una posibilidad y por eso trabajamos en los barrios con esos referentes que están dentro del barrio acompañando a ese niño y a ese joven durante su escolaridad y que le dice a la fundación, este joven quiere ser profesional, pero si va solo probablemente no le vaya bien. El segundo por qué es para dar respuesta a una necesidad estratégica que tiene el país, en dos órdenes. Uno, en erradicar la pobreza. ¿Sí? Si la educación es la herramienta personal y comunitaria para erradicar la pobreza, queremos ser parte de esa herramienta y de esa solución. Y lo segundo, para dotar al país de esos profesionales que necesita. Muchas veces cuando hablamos con alguna empresa, le contamos el trabajo de la fundación, nos dicen queremos apoyarlos, y le preguntamos qué tipo de profesionales buscan ustedes, y son pocos los que nos hablan de promedio, sino que nos hablan de actitudes, de esas habilidades socioemocionales. Y estos jóvenes, en todo su recorrido, han demostrado capacidad de resolver problemas, superación de obstáculos, trabajo en equipo. Son muchas las habilidades que se buscan en las empresas. Y creo que Integrar acompaña a estos jóvenes que logran revertir estas situaciones. Y además hay un para qué que estamos empezando a ver, hoy que ya son 55 jóvenes por cada uno de esos barrios que mencionaba Fernando, que es el impacto en los barrios. Cómo ese joven puede acercarse a la cooperativa de la esquina, puede acercarse a algún movimiento cultural para profesionalizarlo. O sea, un joven que estudia para contador claramente tiene algo para aportar a su comunidad en lo que es la economía informal. El tercer para qué, y en línea con lo que decía Agustín, es para romper el orden social. Porque las empresas, cuando se trata de contratar villeros, no están acostumbrados, ni están abiertos muchas veces. Las empresas, las instituciones, o sea, el lugar que tiene esa capacidad de contratación, muchas veces prejuicia ya por domicilio, en el currículum. Por lo tanto, tenemos un deber desde la Fundación de romper con esa cuestión. Y el segundo momento en que rompemos el orden social es cuando juntamos a un tutor, que por lo general forma parte de ese grupo cultural más rico en capital social y cultural tradicional de nuestro país, con alguien que viene de un barrio popular, que no se iban a juntar solos, y que probablemente si venían caminando por veredas, se cruzaban de vereda, porque como sociedad fracasamos en esa interacción y en esa integración. Y el último para qué, que es tal vez nuestra misión más profunda, es para cambiar la historia. Para cambiar la historia de cada uno de esos jóvenes que tiene la pulsión y la vocación y que ha dado ese paso al frente para convertirse en profesional, para cambiar la historia de nuestra sociedad, que tiene una pobreza estructural que ya es escándalo y que a todos nos mueve a la acción, y para cambiar la historia en definitiva del país, dotando al país de profesionales y ciudadanos, como mencionaban, de excelencia, ciudadanos de primera. Muchísimas gracias. Recién hablábamos de la importancia de lo que son los docentes y de acá adelante se requiere de esa profesión y que teniendo en cuenta también que el 20% de los estudiantes de Integrar están en esa carrera, pero hay como un porcentaje muy bajo de los que se egresan durante esos 4 años de formación. Entonces, ¿cómo se puede lograr concientizar a la población de la importancia social que tiene la profesión y motivar a los jóvenes para que sigan esta carrera, porque depende de ellos, digamos, el futuro de esos niños que vienen atrás? Sí, ahí tenemos un problema grande de dos tipos. Tenemos un problema de stock y de flujo. Tenemos un problema de stock porque, tenemos como desafíos que yo sé cómo enfrentarlos y otros que necesito ayuda que los pensemos juntos. Los chicos, como vos decías, que están estudiando la carrera de docentes, los últimos egresados en el 2015 tardaron 8 años en recibirse, de maestros, no de ingenieros, de maestros. Una carrera de 4 años y medio. Y tardan tanto tiempo en recibirse por varios motivos. Tardan en recibirse porque es una carrera que tiene una dinámica casi escolar, tiene un régimen de cursada casi escolar, un formato institucional de materias, de asignaturas, de cantidad de horas, como si siguieran en la secundaria.
con muy poco tiempo de práctica de la profesión, donde tienen que hacer muchas materias hasta que llegan al momento de la práctica. Cuando tienen que hacer la práctica es en algunas escuelas, no en todas, con una estructura muy burocrática para poder cumplirla. Y acá siempre las soluciones se dieron por cambiar el régimen de contenidos. Entonces se cambiaron los planes de estudio en muchas oportunidades, porque decían, no, lo que están aprendiendo no es lo que necesitan después cuando van, y cuando salen al aula no saben cómo enfrentar a los pibes cuando cierran la puerta. Y entonces la solución es cambiar la currícula, y la verdad que nunca hemos terminado de tener una corte con un plan de estudio porque lo hemos ido cambiando desde soluciones de oficina. Nosotros lo que estamos haciendo para mejorar el tiempo de cursada, entendiendo también que muchos de los que eligen estudiar la carrera docente vienen de familias con nivel socioeconómico bajo, con lo cual necesitan trabajar para poder pagarse sus estudios. Y cuando uno estudia para maestro no puede ir a hacer una práctica mientras tanto para hacer unos pesos, como si yo estudio para contador, puedo hacer una práctica, una changa como contadora o como auxiliar contable, cuando uno estudia para maestro no. Entonces lo que estamos haciendo es un programa de incentivo, de estímulo para la carrera docente, donde lo que buscamos es, por un lado, que puedan recibir aquellos estudiantes que tienen la mitad de las materias cursadas, puedan recibir un estímulo económico para hacer una práctica como auxiliares pedagógicos. Queremos que los estudiantes entren antes a las aulas, porque eso va a mejorar su formación, porque van a tener más contacto con la realidad, con lo que pasa realmente con el mundo de los estudiantes y adentro de una institución educativa, porque eso va a hacer además que al docente que está teniendo un auxiliar pedagógico pueda trabajar como tutor y seguir formándose él, aunque se haya egresado y esté ejerciendo la profesión, y además va a permitirle que en su grado, en el aula, en lo que él esté trabajando, pueda hacer un enfoque mucho más personalizado en los chicos, porque con pareja pedagógica siempre es mucho más fácil encarar la enseñanza de acuerdo a los tiempos individuales de cada uno de los chicos que tenemos adentro del aula. Y va a mejorar, por supuesto, para los chicos su aprendizaje, porque van a tener dos docentes que lo van a estar mirando para acompañarlos en su proceso personal. Con lo cual lo que estamos haciendo es buscar estos estudiantes que estén con 50% de sus materias aprobadas o 40% de acuerdo a un esquema de correlatividad, darles un estímulo económico y hacerlos ingresar como auxiliares pedagógicos. Obviamente no pueden estar a cargo de chicos, no pueden estar a cargo de un aula, pero sí acompañando a un docente que hace a su vez tutor. Y el siguiente problema que tenemos fuerte, que es más allá de lo que tardan en egresarse, es que hoy no tenemos suficientes jóvenes que elijan. Hoy los jóvenes que están terminando el secundario no quieren ser maestros. Y sobre todo cuando lo cruzamos por nivel socioeconómico. Si vamos a las escuelas más de zona norte, de familias de más clase media, menos vamos a encontrar profesionales, jóvenes que quieran estudiar para ser maestros o profesores de determinadas orientaciones. Porque en ese nivel socioeconómico es mejor ir a la universidad, tiene como más prestigio ir a la universidad, tiene más prestigio decir que uno estudia determinada carrera que ser docente. Y ahí nosotros lo que estamos convencidos es que necesitamos volver a hacer de la carrera docente una carrera prestigiosa, pero como profesión. Queremos que ser maestro sea un prestigio, sea un honor ser un maestro. Y quiero que ustedes puedan pensar que sus hijos estaría buenísimo que sean maestros. Porque lo que nos pasa es que decimos la importancia de la educación, la importancia de los docentes, pero no nos imaginamos a nuestros hijos siendo maestros. Yo misma, ministra de Educación, no me imagino a Santiago estudiando para ser maestra, y yo soy hija de docentes. Entonces lo que tenemos que volver a generar también es que el nivel socioeconómico que ha tenido oportunidades en universitarios con hijos que quieran para sus hijos un futuro de docentes, tenemos que volver a pensar que es tan prestigioso ser maestro como ser abogado, contador o médico. Y ahí es donde yo no tengo la solución. Ahí es donde no sé por dónde pasa la estrategia, cuál es la política pública que va a hacer que ustedes quieran que sus hijos sean maestros. Una campaña de comunicación puede ser, un sistema de becas para que los mejores grados de los colegios secundarios pueda ser, pero no demostró en Chile que es una práctica que ha generado resultados. En Chile también tienen este problema de falta de vocación de los jóvenes por ser maestros. Hicieron una prueba muy fuerte con becas para los mejores estudiantes secundarios. Esos mejores estudiantes secundarios empezaron a estudiar la carrera de docentes, le hicieron el tiempo y forma, que es un poco más corta en Chile, y después continuaron una carrera universitaria. No ejercieron como maestros. Porque lo que tenemos que hacer es que como sociedad de verdad sintamos que ser maestro es lo mejor. En Finlandia, que todos nos miramos cuando hablamos de educación, decimos, ay, Finlandia, que es el modelo. Bueno, en Finlandia son fineses.
empezando por ahí. Eso y protestantes. Eso para mí es una diferencia gigante con respecto a nuestro país. Pero en Finlandia la carrera más prestigiosa es la del maestro. Y ser maestro es muy difícil. No cualquiera puede ser maestro. Ahora, también, y esto es importante resaltarlo, en Finlandia no es el cargo mejor pago. No es lo más rentable. No es que si vos estudias maestro vas a tener un alto nivel de ingresos y por eso se tientan para ser maestros. No. Tienen un ingreso promedio. Quieren ser maestros porque socialmente es lo más prestigioso. Porque está buenísimo pensar que tu hijo va a ser maestro y vos querés que tu hijo sea maestro. Y eso es lo que, sin ser fineses ni protestantes, no sé cómo tenemos que hacer en nuestro país para poder cambiarlo. Porque y ayer lo discutía con los sindicatos que me decían, bueno, pero si fuese solamente una cuestión de prestigio, ¿por qué en las provincias del interior hay tantos chicos que quieren ser docentes? Porque no tienen otras alternativas. Porque en el interior del país, ser docente es la única posibilidad de tener un estudio terciario. Entonces es una cuestión de oferta. En la ciudad de Buenos Aires dicen, bueno, pero entonces en La Matanza, ¿por qué no tienen problema de falta de docentes? Y porque a lo mejor no hay tantos puestos de trabajo donde se ingrese con un salario en provincia de Buenos Aires menor que en la capital, pero cercano a los 20.000 pesos, con 22 años recién recibidos. Entonces, tenemos que encontrar la manera como sociedad, y ahí les pido ayuda porque no tenemos la respuesta, para que sea, primero, difícil ser maestro, porque no puede ser fácil ser maestro y por eso sea una opción. No queremos que la elección de la carrera de docente sea simplemente porque es una buena salida laboral en términos económicos y no alcanza con un sistema de becas y no alcanza con una campaña de comunicación. Como sociedad tenemos que volver a valorar el rol de un maestro. Recién hablaba del desequilibrio de la sociedad y más y este porcentaje de personas que quedan afuera, ¿no? ¿La Argentina está en condiciones para ampliar esta mirada colectiva para que estos que están quedando afuera puedan ingresar? Digamos. En la situación actual. Claro. A ver, yo creo que el primer paso ha sido reconocer que hay un problema de exclusión y de pobreza. Y tanto lo podemos reconocer públicamente, que el Estado argentino, el Estado, haya reconocido que tenemos niveles superiores al 30% de pobreza, ya arma un camino, empieza a diseñar un camino. El no reconocimiento de eso obviamente saca de agenda el problema, al mismo tiempo que de alguna manera le quita a los propios pobres la capacidad de un reclamo. Hace que los sectores vulnerables queden vulnerados incluso de la capacidad de reclamar por el derecho a no ser pobre y que la sociedad tampoco pueda discutir. Por tanto, hoy tenemos un diagnóstico o tenemos un dato oficial. Y frente a ese dato oficial, bueno, también es importante señalarlo. Si bien hay 30% de la población en situación de pobreza, bajo esta misma medición, tenemos que el 40% de los jóvenes están en situación de pobreza. Entonces, y que la relación entre infancia y juventud con respecto a la pobreza es muy alta. Los hogares, justamente, que tienen más niños y más jóvenes, son los hogares que tienen más probabilidades de ser pobres. En ese contexto, el reconocimiento obviamente no, es importantísimo, es fundamental, pero no alcanza. Y en el planteo que estábamos haciendo recién, va a ser importante no solo pensar en cuánto salimos de la crisis o cuánto salimos de esta coyuntura crítica, de este ciclo de estancamiento y recesión que de alguna manera para una parte de la biblioteca ha sido heredado y para otra parte de la biblioteca ha sido construido o desarrollado por este gobierno, pero que saliendo de esta crisis podamos tener políticas de Estado. Y para esto hay que empezar ahora. Políticas de Estado de lucha contra la pobreza significa no necesariamente y por lejos ampliar los programas sociales. El indicador de los programas sociales constituye un indicador justamente de la pobreza estructural y de su desarrollo. Que hoy tengamos 32%, 35% de hogares asistidos por una transferencia de ingresos vía algún programa social, más que un indicador del cual es qué buen estado de bienestar tenemos, es el indicador de qué incapacidad hemos tenido como sociedad y como Estado para construir capacidades de inclusión e integración a través del trabajo o de otros mecanismos que no sean justamente la asistencia pública. Obviamente la coyuntura requiere más
programas sociales, requiere incluso una asistencia pública importante. ¿Para qué? Para sostener a los sectores más vulnerables. Lo hizo el anterior gobierno y lo hace este. Ahora, el tema es cómo pensamos, antes de que la situación se reproduzca y continúe bajo este esquema en donde al menos un tercio de la sociedad argentina está afuera, que cristalizemos esa realidad, porque ese es el riesgo que tenemos. Pensar que un tercio afuera y 2 tercios adentro es suficientemente cómodo y es un óptimo un óptimo social, ¿no? 2 tercios adentro, estamos más o menos bien, ¿no? Tenemos ciclos de expansión, a veces el dólar está barato, podemos ir de viaje, tenemos trabajo, capacidad de estudios profesionales, escuela pública, educación pública, universitaria privada, pero el tercio que está afuera queda afuera y bueno, lo entendemos con programas sociales. Queda sostenido, de alguna manera cohesionado o vinculado al sistema, tratando de mantenerlo en cohesión social y en paz social a través de estos sistemas, pero sin capacidades de prometerles ni ofrecerles oportunidades de desarrollo humano, de integración social como lo que hablábamos. Entonces, corremos el riesgo de cristalizar la situación. Por lo tanto, el desafío es cómo transformamos este estado de cosas en un estado justamente de desarrollo, en una política de Estado vinculado al desarrollo y la inclusión. Aquí el gobierno ha dado señales en términos de ponerlo en la agenda, de plantear una agenda. Todavía no estamos encontrando o no podemos visualizar claramente cuál es el plan de ruta o el proyecto que se desarrolla. Se plantea en términos generales la inversión. Crear nuevas reglas del juego para que fomentar la inversión internacional, la inversión nacional, y que efectivamente se genere empleo. La ecuación es clara, esto se resuelve creando empleos, no hay otra forma. El tema es cuál es la capacidad que pueda tener una economía de mercado en términos del actual contexto global y mundial para fomentar la inversión internacional o nacional y crear suficientes empleos para que el tercio que está afuera participe plenamente del modelo de desarrollo, un proyecto moderno de inclusión y desarrollo. Y aquí, bueno, desde el punto de vista macro, efectivamente enfrentamos una dificultad. Las grandes inversiones o los importantes proyectos que van a motorizar nuestra economía interna o internacional no crean muchos empleos. Y crean empleos técnicos profesionales muy bien preparados. A veces se preocupan poco porque los forme el Estado y creen que la mejor forma de formarlos es dentro de la propia empresa. Eligen a los mejores dentro de los estándares educativos previos y dicen, bueno, vengan a la empresa y ahí los formamos dentro de una carrera profesional. Son muy pocos empleos, son empleos de privilegios, son mercados internos muy solventes, pero insuficientes para abarcar al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, necesitamos otro modelo de inversión para la inclusión, que no es solamente, obviamente que necesitamos la gran inversión, la inversión internacional y nacional de escala, porque va a motorizar los resortes económicos. Necesitamos otro tipo de inversión. La inversión de la pequeña y mediana empresa. Necesitamos muchas más pequeñas y medianas empresas. Necesitamos muchos más emprendedores orientados a llevar adelante la tarea de decir yo invierto para desarrollar diseños, desarrollar productos, innovar en actividades sociales, invertir en el desarrollo de los servicios sociales y comunitarios. Y para esto necesitamos agentes capaces de desarrollar esos emprendimientos, esas empresas, y que las existentes creen nuevas empresas o fomenten la mayor creación de empleo. Bueno, aquí es donde la cosa se dificulta, porque para eso es necesario, bueno, a ver, algo básico, el espíritu emprendedor y la capacidad de construir ingeniería, un plan de desarrollo, de inversión o de actividades. Bueno, aquí es donde la educación cumple un papel extraordinario, ¿no? Claro, crea esas herramientas. Ahora bien, con esas herramientas no es suficiente, porque el joven va a decir, bueno, tengo estas herramientas y me ofrecen un empleo público o soy emprendedor. No, soy empleo público. ¿Por qué? Porque emprendedor, ¿qué significa? Bueno, a ver, un crédito, tasa de crédito para un pequeño emprendedor, 80. Bueno, no importa en este nivel de inflación, pero siempre 2 o 3 veces más que las que puede operar en el mercado, que ya son inaccesibles. ¿Qué más significa? Y significa gestión. Gestión institucional ante el municipio, ante la provincia, ante la FIP, ante el Ministerio de Trabajo, ante todas las instancias. Ese joven emprendedor se ve
enfrentado a un trámite de gestión y administración y después a la presión del sujeto de la vigilancia municipal, que viene a establecer cuánto efectivamente ha cumplido o no cumplido con las normas de higiene, cuánto la vigilancia sindical ha cumplido o no ha cumplido con las normas, un conjunto de normas y dificultades puestas para los emprendedores, los microemprendedores, que son justamente, hoy por hoy, piensen que el 50% del empleo en Argentina lo crean las pequeñas empresas. Son trabajos cuentas propias o de pequeñas empresas. Es ahí donde está el 70-80% de esos empleos son precarios. No están registrados, no aportan al monotributo o no generan. ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque son capitalistas despiadados? No, porque efectivamente no tienen capacidad para llevar adelante una economía rentable de producción y de productividad que hacer que el trabajo que puedan ofrecer esté en mejores condiciones. Obviamente, entonces el Estado acá tiene un papel importantísimo. ¿Cómo fomentar a esos sujetos generadores de empleo, de emprendedurismo, que creen empleo? ¿Cómo transformar las normas regulatorias e institucionales para que esos emprendedores se vean estimulados y no desmotivados a participar de esas actividades? ¿Cómo crea efectivamente créditos o líneas de crédito que fomenten las capacidades productivas de la inversión a un nivel, a una tasa subsidiada? Sin duda subsidiada, es preferible subsidiar esas tasas para crear empleo y actividades económicas que subsidiar los programas sociales. Obviamente sin tasas subsidiadas en este mercado tampoco funciona. Y en este contexto ir creando mercados, ir creando climas de mercado, de fomento a la actividad, pero al mismo tiempo fomentar que estas nuevas actividades, estos nuevos diseños, estas nuevas actividades de servicio comunitarios o personales, estos nuevos productos que pueden generar los jóvenes participando del proceso, tengan mercado en términos de facilitarles, regulando normas que prohíben o que limitan esas posibilidades. Manteniendo normas de higiene importantes, manteniendo normas de derechos laborales importantes, manteniendo normas justamente de mercado legales, pero justamente fomentando. Esa ingeniería es mucho más complicada que la ingeniería de decir abrimos las fronteras, que venga el capital internacional, cometemos la inversión. En la macro, lo primero funciona y va a crear actividad económica, y puede crecer el PBI, y hasta puede crecer el PBI per cápita. Pero sin la otra política, vamos a mantener una sociedad desigual y de un tercio fuera, sino más, en términos que la pobreza se reproduce y se hace cada vez más estructural, cuando al mismo tiempo en las situaciones de pobreza se crean economías de pobreza y circuitos económicos de pobreza y valores culturales de pobreza, haciendo que la sociedad sea más desigual. Y aquí la clave, reducir la desigualdad es fomentar el desarrollo. Hacer que justamente los sectores más pobres o marginales tengan capacidades económicas y productivas, hace no solo que crezca la posibilidad, o que se reduzca la posibilidad de ser pobres los más pobres, sino que señalaba al principio, al reducir la desigualdad se crean más condiciones de integración y por lo tanto también más capacidades sinérgicas de seguir desarrollando la inversión, el desarrollo del empleo con condiciones de integración social. Y esto hace la sociedad hoy por hoy desarrollada. No tanto cuánto capital económico puede tener o invertir en el fomento de actividades productivas, sino cuánto desarrolla condiciones de integración, capitales sociales o integración social que la hace más rica en recursos, en oportunidades, en posibilidades, en creatividad, en intercambios, en comunicación. Todo eso significa un capital que no está valorizado, pero que es fundamental para producir una sociedad en desarrollo, es decir, para transformar su desarrollo y generar desarrollo. No sé si vamos a hacer ese cortito rol ahora. Acá Fer estuvo cancheleando con su título de periodista, haciendo preguntas a gente importante y a mí. Entonces queríamos que nos cuentes muy brevemente, Fer, ¿qué es esto de haber estado becado en Integral, esto que contabas al principio? ¿Y qué es esto de la pregunta Obama? Que hiciste mención y por ahí no todos saben de qué se trata. Bueno, bien, al principio decía la importancia que tienen las fundaciones dar una mano a los chicos que por ahí lo necesitan. Es que por ahí nos hacemos esta pregunta, ¿no? Que quiero hacerlo, pero como el entorno, la familia, por ahí no llegan a cubrir a uno y bueno, esto hace digo, complicado y complejo el tema de si el ruido mataba. Claro,
como no lo veías tan posible, entonces de repente aparece una mano amiga que te dice, bueno, yo te doy la mano y vamos a caminar juntos. Entonces es como ese proceso de que aparte conoces a un montón de gente profesional en diferentes ambientes, los tutores que tenemos, por ejemplo, yo tuve un tutor que también se egresó en TEA, entonces básicamente me explicó cómo funcionaba. Yo soy técnico en electrónica, secundaria técnica, o sea, literatura cero tengo todavía. Entonces me explicaba más o menos cómo funcionaba ese ámbito. Yo, o sea, la primera clase que fui, me senté y estaban todos, tenía un compañero abogado, así, gente muy copada y grosa, digamos. Y hablaban de escritores, ¿no? Borges, Cortázar, yo más o menos lo tenía, así, muy de lejos, digamos. Así que fue como muy impactante todo eso y costó, pero bueno, gracias a la fundación y gracias al tutor y gracias al esfuerzo día a día, se logra, digamos, no depende mucho de uno, pero lo que decía también es que no sentir lástima por una persona que vive en las villas y demás, sino al contrario, sino tratarlo como igual, porque tiene todas las capacidades que cualquiera, simplemente por ahí le falta un par de herramientas que le facilite un poco o para que llegue, digamos, a estudiar una facultad o una terciaria, ¿no? Así que por ahí eso, el acompañamiento y, digamos, te motivan todo el tiempo. Por ahí hay mucho, me pasa a mí, con la familia por ahí estoy como cerrado y con mucho no hablo de ciertos temas y como no te logran motivar tampoco porque uno no se abre, entonces del otro lado no conseguís nada. Y con la fundación pasa esto todo el tiempo. Si vamos para adelante, decís, bueno, me cuesta esto, bueno, hay que meterle más énfasis, más estudio, bueno, entonces como te empujan y uno al ver eso, que hay gente preocupada por uno. Entonces... Y sobre el tema de la Usina del Arte, que también me invitaron de la fundación, que me llegó un mail, esto lo conté como 30.000 veces, pero no me importa. Y yo pensé que era un virus porque era la embajada de Estados Unidos. Me llegó un mail, 2 mails al lado de nosotros porque él estaba todo el tiempo hablando atrás, nosotros estábamos atrás. Luis estaba atrás mío, no sabía que Luis estaba atrás mío tampoco. Y bueno, fueron 6 preguntas y en las 6 veces levanté la mano. Y lo último, cuando giró para este lado, yo le paré, le hice así, acá. Claro, y me eligió. Y en el momento que venía la señora con el micrófono, o sea, yo tenía todo, digamos, guionado en la cabeza, presentación, mi nombre, no. Llega con el micrófono y lo único que me salió es la pregunta y listo. Y después como me tilé, me morí, más o menos. Me senté ahí y en un momento me estaba hablando y me llegaron mensajes. Che, ¿estás viendo la tele? Yo estoy con el teléfono así y de repente el tipo que estaba al lado mío me codea así. Che, ¿qué estás hablando? Y levanto la vista así, veo que me está mirando y me está hablando a mí, ¿no? Y como tremendo. Y esa noche no dormí, estaba sentado en mi casa así, no podía hablar. Mi hermana me decía, ya está, pasó, basta. ¿Comí algo? No comí, nada. Así que fue una locura todo. No solo eso, sino que le preguntaste por qué la sociedad que lo había votado a él estaba pensando en votarlo a Trump. Sí. Y qué reales posibilidades tienen de llegar a la presidencia. Se cumplió la profecía. Bueno, acá está Catherine de la embajada acompañándonos, así que muchas gracias. Bueno, queremos hacer un reconocimiento a Fer y también pedirle a Lean que se acerque un segundito. Lean también es egresado de la Fundación Integral, estudió la carrera de gastronomía. Y antes de invitarnos al segundo café, a Lean no lo hacemos hablar porque terminamos todos llorando. Ya lo hemos escuchado. Sí, todos. Pero bueno, queríamos hacer este reconocimiento también. Y la realidad, y en resumen, el trabajo de la Fundación es gracias a ustedes, es gracias al trabajo de cada una de las instituciones que se acerca, que articula con nosotros, gracias a personas como Agustino, como Soledad, con las cuales no solo trabajamos y articulamos, sino que también discutimos y nos desafiamos, nos interpelamos muchas veces. Y este crecimiento que vamos teniendo, hace 4 años eran 32 estudiantes, hoy son 224, están ingresando 150 chicos más, vamos a tener 8 egresados, y lo que no queremos caer es en números, es verdad, vamos a crecer hasta 2.500 estudiantes si las condiciones siguen siendo estas. No crecemos porque queremos ser grandes, nos encantaría ser cada vez más chicos,
Nos encantaría ser cada vez menos necesarios, pero encontramos cada vez más demanda. Por eso crecemos. Y queremos resolver el problema. ¿Sí? Y lo que no queremos que pase en este crecimiento es dejar de hablar de un Fernando, de un Leandro, para no hablar de números, sino que hablar de proyectos de vida. Y profesionales que están cambiando su historia, la de su barrio y ojalá la de nuestro país. Vamos a dar los reconocimientos a ambos dos. Sos un profesional integral. Gracias. Y Lean, este año tuvo la desgracia, Lean, de que bueno, le entraba en la casa en una situación violenta con su grupo familiar. Y la verdad que en esta capacidad de resiliencia, de superación y de entender cómo estamos funcionando como sociedad, en lugar de resentirse, en lugar de alejarse de esta realidad, decidió seguir trabajando para transformarla. Parte de lo que robaron fue un estuche, cuchillos, todas sus herramientas de trabajo. Por lo tanto, desde la Fundación seguimos apostando a vos como persona primero y como profesional segundo, y queremos reconocerte y hacerte un presente para que nos sigas cocinando, obviamente. Bueno, les invito a un segundo café a los que tengan tiempo y van a seguir charlando. Gracias. Gracias.